oración antes de abrir su palabra. Oremos nuevamente. Señor Dios nuestro, estamos aquí congregados, oh Dios, porque eres nuestro Dios, creador de todo. Cristo es la cabeza de la Iglesia, el único en quien uno puede ser saciado, lleno espiritualmente, rescatado de sus pecados. Estamos abriendo, oh Dios, esta palabra tuya, porque es palabra de salvación, palabra de santificación, palabra de vida eterna del único Dios creador que hay. Obra, oh Dios, pedimos mediante tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Están hojas por ahí en las últimas sillas o más o menos por ahí, si se pueden pasar para los que deseen tomar apuntes. En la película El Conde de Montecristo, no es que endose todo lo que hay en la película, pero encontramos a un hombre, Edmond Dantes, que fue encarcelado injustamente. Encarcelado, su compañero le cuenta de un tesoro increíble y logra escapar la prisión, que se llama el Castillo de If. Y después de haber sacado de la prisión, entonces, pues, ¿qué hace con este conocimiento? Va y busca el tesoro y encuentra una fortuna increíble, de valor incomparable en cantidad de dinero. Y bueno, me hace pensar en quizás algo más realista, que conozco a alguien que se enteró de que tenía una herencia y que con esa herencia pudo pagar la casa. Me dije, bueno, que me tocara a mí. Hablando de tesoros, entonces, hablemos no de tesoro financiero. Si te dijese, mira, tengo ese conocimiento, esta información para que tus hijos salgan exactamente como quieres, ¿qué harías con esa información? Bueno, la valorarías, la atesorarías, dame esto, ¿no? Buscarías, te entregarías para tener este conocimiento porque es de gran valor. Y en Cristo tenemos este tesoro, este gran valor en Cristo Jesús, y tenemos que atesorar a Cristo. Debemos entregarnos a conocerle y a dar de conocer de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vamos a ver esta mañana, pero antes de entrar al pasaje, vamos a recordar un poco dónde hemos estado yendo en Colosenses. Hemos estado hablando del ministerio de Pablo la semana pasada. Y en el ministerio de Pablo vimos que el centro del ministerio de Pablo era la predicación de la palabra de Cristo. La predicación con Cristo al centro. Y la naturaleza de su ministerio era que él entendía que era siervo de Dios, era mayordomo de la casa de Dios. No era su casa, no era su mensaje, sino el mensaje de Dios. Y también a la luz del mensaje y a la luz de lo que padeció Cristo, él estaba dispuesto a sufrir para Cristo. Entonces había gozo, aun si significaba sufrir para Cristo. Y está continuando entonces el pasaje y nos habla de el fin de la predicación a continuación, de manera general para la Iglesia. Y más allá de esto, en el pasaje de esta mañana, vemos que Pablo aplica esto a los colosenses en 3 puntos. Entonces vemos la entrega de Pablo, luego el resultado deseado y en tercer lugar la razón de por qué estaba entregándose y deseando, confiando en un tal resultado, ¿vale? Entonces el atesorar a Cristo, conocerle, darle a conocer la esencia de lo que estamos viendo, y vemos que eso tiene 3 puntos: la entrega, el deseo o el fin o el resultado deseado, y la razón de por qué se entregaba y
con este deseo o ese fin que uno quiera ver siendo cumplido. Entonces esto vamos a ver en el pasaje y vamos a ir a Colosenses 1:28 hasta el 2:5. Vamos a ver a Colosenses 1:28 hasta el 2:5 y voy a pedir vuestra ayuda con la lectura. Vamos a leer de manera alternada en Colosenses 1:28 al 2:5. Voy a empezar yo y vosotros continuáis y así sucesivamente. Colosenses 1:28 dice así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. También trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Bueno, lo dicho, ¿no? Lo primero es la entrega. Entregarse es atesorar, esto es lo que vemos en primer lugar en el pasaje. Y vemos una entrega, lo que llamo una entrega completa de parte de Pablo. Entrega completa de parte de Pablo. Esto es lo que vemos en el pasaje. Por ejemplo, en el 1:29 dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y entonces, una entrega completa en el sentido, Pablo usa las palabras trabajo y luchando. Piensa en tu trabajo, no sé si tu trabajo, o bueno, si trabajo más de sentado y estudiar. Bueno, cuando yo me siento y estudio todo un día, después de mi día de trabajo estoy con el cerebro frito. Me siento agotado mentalmente, o bueno, físicamente. Un día de trabajo en el cual uno ha trabajado y dice, cansado, agotado, y Pablo está diciendo, mi ministerio, o sea, él es siervo de Dios, ministro, su ministerio para Dios se entregó de manera a agotarse para el Señor. Y añade luego otra palabra, luchando. Y la palabra aquí es palabra que él usa en otros pasajes, por ejemplo en 1 Corintios 9:25, usa esta palabra ahí. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hablando de los atletas que compiten, son disciplinados, se abstienen, pasan horas entrenándose y están luchando, esforzándose. Y entonces Pablo hablaba de su ministerio, que lo ejercía de esta manera, trabajando, luchando, y luego pone énfasis en el capítulo 2, versículo 1, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Entonces Pablo estaba entregándose completamente, de gran manera, esforzándose pues, para Cristo y bueno, para los colosenses. Eso era entonces la entrega de Pablo, atesorando a Cristo, entregándose a Él y de manera particular entregándose a los colosenses. Ahora, la lucha aquella no es una lucha, la vida del creyente, que uno hace a solas, a su propia manera. Es una lucha que uno hace porque Dios nos salvó
y porque Él obra en nosotros. Yo no puedo a mi propia manera ir luchando sin tomar en cuenta el consejo de mi Señor. Tengo que depender de Él en su palabra, conociendo más de Él, en oración con el cuerpo de Cristo. Y esto nos dice Pablo, ¿no? También trabajo en el 29, luchando según la potencia de Él. Podemos pensar en versículos, en otra epístola, en la página anterior en mi Biblia, en Filipenses 2, 12 al 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Está en la parte del creyente: ocupaos, trabajad, luchad, pero no es porque somos muy buenos o no es porque por nuestro propio esfuerzo, es que Dios está obrando en nosotros. Quien nos salvó nos está santificando, el Espíritu Santo mora en nosotros y obra en nosotros. En el versículo 13 ahí dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues uno va confiando en que Dios obra en la vida de uno a medida que continúa, y de eso estaba dependiendo Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces no quiero por un lado ir obrando como sin tomar en cuenta el consejo de Dios, depender de Él en oración, pero tampoco quiero cometer el error de la falsa piedad. Voy a orarle a Dios, pero luego no actúo concorde a lo que Dios dice. Sí, Señor, ayúdame, pero tienes también que seguir su consejo, su sabiduría, su conocimiento. No es que yo ore y deje que Dios haga las cosas. Señor, salva a mis vecinos, pero nunca voy a compartirles el Evangelio. O sea, tiene que haber una continuación, un seguimiento, una obra nuestra en el Señor a medida que andamos con Él. Y bueno, a continuación entonces vemos esa lucha enfatizada particularmente para los colosenses. Y en los versículos 2, 1 al 5 hay una estructura que se llama un quiasmo. Siempre que se un quiasmo, ¿esto qué es? Se ha explicado, por ejemplo, si yo estructuro un trabajo escrito, tengo punto 1, 2, 3, 4, 5. Pero en vez de estructurarlo así, es que cojo el punto 1 y 5 y dicen lo mismo. 2 y 4 dicen lo mismo, y el 3, que es el centro, es como la idea principal. Y veo esto en el 2, 1 al 5. Pablo está hablando de su lucha, su entrega para ellos en el 1 y el 5. Entonces vemos esto en el 2, 1 al 5. Está diciendo la gran lucha que él sostiene para ellos, no solo los de Colosense, de Colosa, sino que también los de la Odisea, que era una ciudad a unos 20 kilómetros de Colosenses. Entonces los incluía a ellos ahí también como iglesia hermana. Se estaba entregando para ellos, para los que no habían visto su rostro. Él estaba encarcelado, no estaba con ellos, y habían varios hermanos que no la habían visto. Y en el versículo 5 habla de ellos también. Estoy ausente en mi cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y se goza porque ellos están firmes en su fe. Ellos han continuado a pesar de falsas enseñanzas. Dice: buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, en esta situación, Pablo se gozaba porque ellos, a pesar de lo que había sido enseñado, no habían caído, por lo menos la mayoría. Y podemos pensar en la epístola como una vacuna preventiva en vez de un antibiótico para alguien infectado. O sea, estaban firmes y Pablo les advierte para que no caigan. Y esto en vez de, Corintios, por ejemplo, donde ya hay mucho caos y Pablo está intentando restaurar la situación. Ellos entonces estaban firmes y Pablo los advertía para que no cayesen a continuación. Entonces lo primero es la entrega de Pablo, la entrega
pues para el Señor, para los colosenses, y vemos que esto es como Pablo está atesorando a Cristo, conociéndole, dando de conocer a Cristo. En segundo lugar está el resultado deseado o el fin de la predicación, que la predicación era el centro del ministerio de Pablo y tiene que ser al centro de nuestra vida y ministerio también. Entonces el resultado de atesorar a Cristo es el siguiente. Bueno, vemos entonces en el 28, la segunda parte, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces Pablo predicaba para presentar todos perfecto en Cristo Jesús. Ahora, de este lado de la eternidad sabemos, y también en el lenguaje, en el concepto bíblico, sabemos que no va a haber nadie perfecto. Cuando estemos con Cristo, sí que seremos perfectos, no tendremos más pecado. Entonces, en la traducción, esa palabra perfecto se traduce también en otras traducciones como maduro, y entonces es quizás difícil captar exactamente lo que se está diciendo, porque ambas palabras pueden dar un poco de idea equivocada. Perfecto, bueno, pero no perfecto. Maduro es más que, no es que yo sea mejor que el otro. Se refiere a dando, bueno, una comparación de crecimiento físico, pues en el plan espiritual uno va creciendo, pero no es que si yo llevo más tiempo en la fe que sea maduro automáticamente. Debería ser el caso, pero no es que si yo llevo más tiempo voy a ser maduro. ¿Qué es la madurez entonces? Bueno, a continuación da un ejemplo de lo que es positivamente y un ejemplo de lo que no es. Maduro, ¿qué es? Bueno, si vemos el ejemplo de Pablo aquí, era alguien entregado a conocer a Cristo y dar de conocer a Cristo. Estaba entregado porque veía el valor de Cristo Jesús. Viendo el tesoro que es, estaba entregado, y entregado no es que 100% sin fallos, estaba luchando, estaba padeciendo con dificultad, pero entregado, valorando a Cristo, y así es la madurez como la vemos en este contexto. Ahora, los ejemplos que vemos, y estamos ahora vimos el versículo 29, ahora estamos en la estructura del 2, 1 al 5, y en la primera parte del versículo 2, y luego en el versículo 4 vemos este fin o el resultado deseado del atesorar a Cristo, y esto con la predicación de la palabra al centro. Entonces veamos el ejemplo positivo, 2:2, la primera parte. Dice, para que sean consolados o animados sus corazones, unidos en amor. Entonces, este era el fin deseado. ¿Cómo es la madurez? Animados en sus corazones. Pablo no lo decía de manera ausente a considerar tribulación o dificultad, como vimos la semana pasada. Padezco por vosotros. Se sentía la realidad de la humanidad caída, ¿no?, de este lado de la eternidad. Pero aún así, aún en estas situaciones, aún enfrentando falsas enseñanzas, ahora dice, pues esa madurez, ese resultado deseado, consolados sus corazones, tranquilos, en paz, animados en Cristo a pesar de lo que pase. Que uno en lo profundo de su ser, cuando se habla del corazón en la cultura, es más bien una emoción. Aquello en mi corazón, el corazón en el pensamiento bíblico es el centro de nuestra persona, es lo que, de donde decidimos lo que decidimos, de donde pensamos, actuamos, y sí que incluye emociones, pero es en el profundo de nuestro ser, el intelecto, las decisiones
la volición o las acciones y también, bueno, también las emociones. Entonces está diciendo, deseo que por esta lucha mía, por la predicación de la palabra de Dios, el atesoramiento de Cristo, que se vea gente animada, consolada en Cristo, aun cuando vienen los altos y bajos en la vida. Que en Cristo, atesorándole a Él, entonces vengan las cosas que vengan, tengamos ese ánimo en el Señor, aun si están las dificultades. No estamos diciendo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, yo animado. Pablo dice, padezco por vosotros, o sea, era real, no es que era cara de plástico, que todo va bien y nada va mal. Estaba animado en Cristo, tomando en cuenta las situaciones de la vida. Y luego del otro lado está diciendo lo que no quiere que pase, en el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Lo que no quiero que pase es que os descarriéis llevados por algo engañoso, y la mentira no viene, bueno, a veces sí, directa y clara, banderilla roja diciendo, te voy a engañar. A veces está muy claro, pero muchas veces viene mediante excusa, llamando a los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria. Cuidado, viene argumento persuasivo, mira que ahí vas a estar satisfecho cuando tienes que dejar cosas que no deberías dejar. Vas a estar contento buscando por otro lado, que no es Cristo, en tal área de tu vida, esto te va a llenar. Pues no, cuidado por estas palabras engañosas. Puede que venga la manera que venía para los colosenses. Una manera es una nueva religión de obras que se te presenta algo muy bonito. No, en Cristo solo está la salvación. Puede que venga mediante alguna experiencia de revelaciones, como también se les llegaba a ellos. Cuidado con esto. O como en el capítulo 3, llamando a todos los deseos carnales que uno tiene. Cuidado con esto, no te dejes persuadir. Continúa en Cristo. Cristo nos ha salvado, no solo quiso salvarnos, sino que también santificarnos. Cuando llegamos a un punto en la vida, ellos habían llegado a este tal punto en su vida, que continuemos en Cristo, aun si cansado, desanimado. Este es el fin deseado de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos salvó no solo como Salvador nuestro, sino que como Señor nuestro, Dios creador, y para que nosotros le honremos y atesoremos. Entonces está la entrega, el resultado deseado, y también la razón de ello. ¿Por qué me debería entregar a Cristo? ¿Por qué me convertí? ¿Por qué hoy, mañana y hasta que Cristo vuelva deba yo estar entregado a conocerle, a dar de conocer de Él? Porque es nuestro tesoro, porque en Cristo está todo. No hay nada que nos va a saciar fuera de Cristo. Están muchos gozos que nos son presentados, pero no nos van a saciar. Solo Cristo nos va a saciar. Por eso es que a Él se anunciaba. En el 1:28 dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y aquí el anuncio es la palabra usada para la predicación, el declarar Cristo, su evangelio, la salvación que solo está en Cristo. Fuera de Cristo solo hay ruina y condenación. Los que no están en Cristo Jesús no están reconciliados, son enemigos de Dios, padecerán la pena de eterna condenación por sus pecados, pero en Cristo
hay salvación, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay reconciliación y perdón de pecado. Entonces, Pablo estaba predicando a Cristo este tesoro para que todos lo podrían conocer. Y está entonces luego las maneras de esa predicación. Una es la amonestación. Cuidado, ojo con lo que viene, el juicio que viene si no tienes a Cristo, porque eres pecador, has pecado contra un Dios santo y irás al infierno. Dice, amonestando, solo en Cristo, en este Señor hay salvación. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino que por Cristo Jesús. Y dice luego, enseñando, declarando todo el consejo de Dios y con énfasis con la centralidad de Cristo Jesús. Se declaraba a Cristo, la predicación estaba al centro porque Cristo es el supremo tesoro a quien merece la pena y a nadie más merece la pena para intentar saciarse espiritualmente. Solo a Cristo merece la pena conocer. Y esto es el centro de este quiasmo que hemos visto, ¿no? La entrega, 1 y 5, luego el fin, 2, la primera parte y 4. La segunda parte del versículo 2 y el versículo 3 nos hablan en lenguaje bastante enfático de que en Cristo está todo. No hay nada que te va a satisfacer espiritualmente fuera de Cristo. Notad el lenguaje de todo. Todas las riquezas de pleno entendimiento en el 2.2. En el 2.3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En el 1.28, aquí anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y antes en el pasaje está bastante lenguaje que dice todo, ¿no? Cristo, creador de todo. Si recordáis, hemos visto este énfasis. Cristo es cabeza, sobre todo, reconciliador de todo. No hay otro Dios. No hay nadie más que pueda salvar. Cristo es Dios, Cristo es Salvador. Y eso es para todo hombre. Si hay alguien que busca salvación, busca conocer a Dios fuera de Cristo, pues está perdido, no está yendo a nada. Está buscando llenarse y va a acabar vacío. Dice en el 2.2, todas las riquezas del pleno entendimiento. Si quieres estar lleno, donde hay plenitud, pues está en Cristo Jesús, está en la obra de Él, en la cruz. No vas a llegar por tu propia manera, tus obras, la salvación es por la fe, no por las obras, y tienes que recibir a Cristo en tu vida. Entonces Pablo les estaba recordando esto. Habéis empezado pues a continuar en Cristo. No vayáis buscando saciedad en otro lado. Habla del lenguaje de sabiduría y de conocimiento y contrasta con el misterio, habla de lo escondido. Se proponía, mira, aquí hemos encontrado revelaciones, cosas secretas que te hacen llegar a Dios. Y Pablo dice, si no es mediante Cristo, pues no os va a dar nada. La sabiduría, el conocimiento espiritual que tiene sustancia está en Cristo. Usa las palabras, todas las riquezas, todos los tesoros. Cristo tiene gran valor, siendo Dios creador, siendo el único Salvador, es digno de nuestro conocimiento, de entregarnos a conocer, a atesorarle de esta manera y dar de conocer de Él. Es lo único quien puede salvar y santificar. Entonces, la predicación al centro, y esto es porque es lo que Cristo escogió, la palabra,
de Él al centro, para conocerle, dar de conocer de Él en ese valor supremo, exclusivo. Entonces luchemos para conocer a Cristo más. Cuando estoy atravesando una situación en la vida, pues que no vaya por mi propia cuenta. ¿A qué voy a ir? Voy a acabar vacío, engañado. En Cristo tengo ese tesoro de sabiduría. La sabiduría se refiere a un conocimiento práctico. Si conozco a Cristo aquí en mi mente, pero no sé llevarlo a la práctica del diario vivir, o sea, eso no es el conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es el cual yo aplico a mis situaciones. En Cristo está toda la sabiduría. Toda la sabiduría. Entonces, entreguémonos a conocerle. Cuando me enfrento a una tal situación, pues voy a la palabra de Dios. Ahí están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento para todas las situaciones de mi vida. Me da la sabiduría para enfrentar las diversas situaciones de la vida. Y entonces el fin es la madurez, y puede ser el fin porque Cristo es tesoro suficiente. Cristo merece la pena que nos entreguemos a Él, porque Él tiene todo el poder para llevarnos de salvación a santificación a vida eterna. Entonces no nos dejemos engañar. Pues si alguien está deseando sacarse una carrera, pasar el tiempo en conocer los videojuegos muy bien y no en los asuntos de su carrera, no le va a ir muy bien en los exámenes. Nosotros, deseando vivir vidas piadosas, honrando a nuestro Señor, buscando satisfacción, saciedad espiritual, pues en Cristo está la solución. Pasemos tiempo en su palabra, invertamos nuestro tiempo en Él, y cuando fallamos, pues continuemos en Él. A veces, bueno, es que llegaste a una situación, a lo mejor ganaste una batalla y otra, o perdiste y ¿ahora qué? No sé qué dirían los colosenses. Pablo, ¿y qué de esto que nos han dicho? A continuar en el Señor, no os dejáis engañar. Me hace pensar en términos más concretos de la serie que estamos viendo de cómo ser padres bíblicos, fundamentos para padres. Y ser padre es una de las más grandes bendiciones que hay de este lado de la eternidad, pero también una de las más grandes tareas, las más difíciles tareas que uno puede tener. Cómo criar a tus hijos bíblicamente. Y bueno, dolorosamente, pero benditamente, viendo los principios y la sabiduría de Dios, dije, en algunas instancias, pues qué dolor ver que he fallado de esta manera, pero cuánta sabiduría, cuánta luz, cuánto conocimiento que tiene la palabra de Dios, que me instruye a mí, me recuerda a mí como padre cómo bien criar a mis hijos. Porque el mundo tiene muchas soluciones que parten de que no eres pecador y que no tienen tampoco la virtud cristiana reverente ante Dios. Soluciones erróneas que te prometen llenar, pero te dejan vacío. Y entonces no solo para ser padres, sino que en toda área de la vida en Cristo está pleno conocimiento, completa sabiduría, tesoros, riquezas, y no están en otro lugar. Así que atesoremos a nuestro Señor, y habiendo comenzado, pues continuemos en Él. El Señor bendiga su palabra.